El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentren quien me recibe en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuiste de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que de veras vale? Si no fuiste de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Recordad, no podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Lo que se necesita siempre para poder cantar con claridad, con realeza, con verdadera proyección, lo que el Señor nos está a nosotros dirigiendo domingo a domingo, es sin lugar a dudas el que nosotros seamos conscientes que esto es un momento nomás, que esto es un simple cuarto de hora el que tenemos la oportunidad de estar acá, y que por eso es en un cuarto de hora donde nuestra administración se tiene que realmente adelantar, de tal manera que nos dé a nosotros el espacio para poder en verdad ser tenidos como benditos de Dios, como aquellos que son dignos de participar en las moradas eternas. Y por eso es tan importante que nosotros lo entendamos, porque mientras que gane en la balanza y ella se incline hacia la parte material, nosotros seguiremos abocados a un real descalabro que nos lleve a nosotros a tener que confrontar delante de Dios una realidad en la que de pronto no fuimos capaces de estar dentro de los términos del equilibrio que debe caracterizar la vida de la persona de fe. El equilibrio que lo debe conducir a la justicia equitativa, el equilibrio que lo debe conducir a ser una persona realmente transparente, una persona honesta, una persona que ande siempre con la verdad, una persona que administre rectamente sus asuntos, una persona que en verdad entendió que el orden de los mandamientos no es amar las cosas y luego a Dios, sino amar a Dios sobre todas las cosas, porque es de ahí de donde tiene que partir para nosotros ese equilibrio que estamos reflejando, porque cada uno da en su corazón o a partir de su corazón lo que tiene. Y el que ama a Dios nunca va a dar algo equivocado, que es lo que decía el Evangelio en estos días también: un árbol sano da fruto sano,
Un árbol sano no da fruto dañado. Y un árbol cuando está sano da unos frutos preciosos. Lo mismo es la vida de un creyente. Cuando ese creyente está con su corazón puesto en el amor a Dios, eso es lo que le da a sus hermanos. El amor de Dios como fruto o como expresión de esa gracia que Él recibe. Y por eso cuando nosotros escuchamos el fin del Evangelio, tenemos que partir de ahí para nuestra meditación. Nosotros no podemos servir a Dios y al dinero. No lo podemos servir, porque efectivamente las palabras de Jesús, mis queridos hermanos, son muy claras, son tajantes, pero nosotros, con humildad reconozcámoslo en la práctica de nuestra vida diaria, muchas veces no lo vemos tan claro y nos las arreglamos para servir a las cosas y no dejamos de servir a Dios. Y hay que, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene que siempre examinarse a sí mismo. Mirar que el dinero es una tentación casi universal para el ser humano, y eso es algo que no lo estamos nunca negando. No son solo los banqueros o los empresarios sin escrúpulos o los padres y madres de familia que buscan con la mejor intención el bien de sus hijos. Todos nos sentimos más de una vez tentados por la atracción poderosa del caballero llamado dinero. Eso es claro. Y cuando digo todos, nos incluimos todos absolutamente. Por eso aquí es donde el Señor nos está recordando, mis queridos hermanos, que servir a Dios es preferir los valores evangélicos a los valores comerciales o materiales. Y para servir a Dios como Dios manda, muchas veces tendremos que saber renunciar a ganar más dinero, digámoslo de esa manera, porque en el mundo en el que nosotros vivimos esto no es nada fácil, porque parece que la única crisis que nos preocupa es la crisis de la parte económica. Eso es lo que nos preocupa, mientras que la crisis de valores evangélicos apenas tiene eco en nuestra sociedad. Y eso nosotros lo manejamos y lo reflejamos, porque cuando se nos convoca ante la crisis de valores, el irrespeto por la vida, el que se nos quiere imponer el aborto, el que se nos quieren imponer situaciones donde nosotros mismos no podemos permitirlo, porque son situaciones que van contra la naturaleza o situaciones que van contra los designios de Dios, nosotros ahí sí tendemos a cerrar los ojos y tendemos precisamente como que a colocarnos un tipo de espaldarazo por la boca para no opinar y no tomar parte, cuando nosotros mismos sabemos que ahí es donde más tenemos nosotros que ser claros en orden a esos valores y principios que estamos como seguidores del Señor llamados a defender. Pero si es algo crítico en orden al bolsillo, ahí sí gritamos, y eso es lo que nosotros mostramos, que una crisis de índole material es así. Nosotros la denunciamos, pero una crisis de valores y principios la pasamos por alto. Por eso, cuando el Señor nos habla en esa primera lectura, nos demuestra el profeta Amós también en su tiempo, estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo, cómo los ricos se hacían ricos comprando por dinero al pobre, es decir, oprimiéndolo de una manera inmisericordia. Y Jesús defendió siempre a los pobres frente a los ricos, porque veía claramente que también los ricos de su tiempo oprimían al pobre. Y aquí no se trata, por supuesto, de pensar que todos los que tengan son explotadores y que todos los que no tengan son víctimas de los ricos. Como en todo, también en esto hay, mis queridos hermanos, honrosas excepciones. De ahí que hay ricos que han conseguido su dinero mediante un trabajo limpio, duro y sacrificado, mientras que también hay gente que no ha salido de su pobreza por su pereza, por su negligencia, porque los otros les han llegado a apoyar y patrocinar la mendicidad, etcétera. Pero en general es verdad, mis queridos hermanos, que lo que el Señor nos pide aquí es que miremos que, siguiendo el ejemplo de Cristo y del profeta, debemos siempre denunciar clara y continuamente la explotación del rico sobre el pobre. De ahí que, y así somos nosotros
mis queridos hermanos, quienes en verdad en orden al Señor tratamos de establecer claramente lo que es la voluntad de Dios, el sano equilibrio frente a las cosas, el sano equilibrio frente a lo que el Señor nos ha dado, porque nos ha colocado simplemente como administradores de estos asuntos y no como dueños, porque al fin y al cabo cuando parte el administrador tiene que dejar todo lo que se le ha entregado para administrarlo, lo tiene que dejar y parte únicamente él solo para entregar la gestión de su tarea delante del dueño de las cosas que se le han dado para administrar. Por eso cuando nosotros miramos todo esto y miramos el Evangelio en nuestras partes, nos podemos acordar claramente de aquel momento en el cual el granjero tenía una sobreabundancia de cosechas y en lugar de pensar en compartir con los demás, lo que quiso hacer fue acumular, y ahí es donde el Señor le establece algo bien claro: necio, para quienes todo aquello que estás acumulando esta noche te van a pedir cuentas de quién será todo eso que dejaste acumulado. De ahí que por eso nosotros también lo que tenemos que hacer es vivir en orden a lo que el Señor nos está pidiendo, tener siempre claro que esta es una oportunidad grandiosa para pasar haciendo las cosas bien, y una de las cosas que tenemos que hacer bien es, sin lugar a dudas, entender que un reino o el reino de Dios se construye no desde las palabras sino desde las acciones que cada uno de nosotros muestre, desde la caridad que practique, de la justicia que sea capaz precisamente de manifestar, para que así ese reino de Dios esté clarificado, porque tuvimos nosotros un corazón dispuesto para ver la presencia del Señor en los que más sufren y poder con ellos ser justos y así tener todo esto a nuestro haber en el momento de esa entrevista con el Señor. Por eso, cuando dice Pablo en la segunda lectura, te ruego lo primero que todo es que hagáis oraciones, el Señor nos pide a nosotros orar unos por otros, que es lo que hemos venido haciendo siempre: orar por los reyes de la tierra, por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, orar unos por otros. Pero orar es pedirle al Señor que nosotros no estanquemos la posibilidad de la construcción del reino, inclinando la balanza hacia lo material y olvidándonos del amor a Dios y a nuestros hermanos, sino que oremos para que nosotros seamos equitativos y justos, oremos para que nosotros abramos el corazón, los ojos del corazón, para contemplar de pronto en nuestro propio vecindario a alguien que esté pasando por situaciones bien complicadas, para tenderle la mano. Oremos precisamente por los que están rigiendo los destinos de nuestra propia patria, para que cese la violencia, cese la corrupción, que es lo que ha hecho lamentablemente que este desequilibrio entre unos y otros crezca, el que ha hecho precisamente la injusticia de dejar a muchos sin empleo. Que nosotros oremos por estas situaciones. Por eso el autor de esta carta a Timoteo, recordémoslo mis queridos hermanos, cree que la vida de los cristianos solo podrá ser tranquila y apacible si las autoridades civiles les permiten vivir tranquilamente como cristianos. Y ahí que en este sentido les recomienda que recen por los que ocupan cargos en la sociedad. Esto es algo importante, orar. Y ahí es donde nosotros decíamos, nosotros comprometámonos en hacer lo que más podamos, y ahí haciendo cada uno le va a permitir a Dios entender que lo que nosotros no podemos, Dios sí no puede, y es donde Él va a cambiar el corazón de los que rigen el destino de nuestra patria, para que ellos comiencen a pensar en el bien común. También ahora nosotros sabemos que la vida de los que queremos ser y servir como cristianos depende en buena parte del comportamiento de todos los que nos mandan, y por eso es tan importante la oración. Por eso también nosotros debemos rezar especialmente por las autoridades tanto civiles como religiosas, para pedirle al Señor que en el corazón de todos esté presente ese amor a Él, para que así ese amor a Él lo reflejemos en el servicio desinteresado hacia quienes están a nuestro alrededor, y que lo mismo piensen todos aquellos a quienes nosotros hemos elegido cuando hemos participado en esta posibilidad democrática de elegido, para que si los hemos elegido correspondan al voto de confianza, y si no hemos participado entendamos que ahora sí
a la luz de todos estos momentos duros por los que podemos pasar como patria, entendamos que merecemos cierto tipo de castigo cuando hemos sido indiferentes ante estas posibilidades de elegir a quienes nos vayan a gobernar, a quienes nos vayan a liderar, de tal manera que la próxima oportunidad la manejemos con criterio, y tener criterio es pensar, y ese pensamiento nuestro y la decisión nuestra, colocarla en oración delante de Dios para que el Señor nos ilumine por quién nosotros llegar precisamente a decidir, para que decidiendo iluminados por el Señor podamos nosotros llegar a tener esperanzadoramente una patria mucho mejor a la que tenemos ahora como fruto quizá de nuestra indiferencia. Continuemos con devoción nuestra celebración.